No recomiendo a una persona periodismo si no tiene la pasión para entregarlo todo y muchas veces no recibir nada. Generar chismes o rumores y volverlos virales puede generar pánico económico para muchas empresas. El periodismo como profesión es muy mal paga en el país. Hay muchos haciendo lo mismo porque vieron que había un negocio. ¿Cómo se mantiene? Yo como no trabajo en eso, yo lo puedo decir. Design Smart. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Design Smart. Para que nos ven o solo nos escuchan a través de nuestros canales como Spotify, hoy hablaremos del periodismo, del negocio que hay detrás, de sus riesgos y de algunos temas que tal vez sean un poco polémicos. Para ello, hoy nos acompaña mi buen amigo Jorman Leal, periodista de RCN. ¿Cómo has estado? Cuéntame. Bien, desacostumbrado al calor. La verdad, después de pasar tanto tiempo al sol y al agua en la calle, haciendo reportería, ahora pues uno se va a la capital y él se desacostumbra. Me gustaría comenzar con la definición desde tus palabras. Hoy por hoy, ¿qué es realmente el periodismo? Es contarle a la gente lo que le interesa a la gente. Eso es el periodismo en su esencia más pura. No es hacer las grandes denuncias, no es acabar con la corrupción, no es generar ingresos, es contarle a la gente lo que le pasa a otra gente. De eso se trata. ¿Qué tan neutral es el periodismo? No lo es. Bueno, El periodismo no puede ser neutro, no puede ser imparcial, porque las noticias cambian todos los días, el contexto cambia todos los días. Entonces, si tú eres imparcial como un organismo internacional, te desligas de la parte humana, porque tienes que tomar una postura, tienes que ser objetivo, pero ponerte de un lado o de otro. Ya se decidirá dependiendo del contexto de qué lado se está. Te pongo un ejemplo. Si hablamos de una persona que comete delitos, no podemos estar del lado del delincuente. Pero si hablamos ahorita en caso Colombia, de las niñas que son abusadas y que las terminan asesinando, pues los medios deben estar del lado de las familias. Entonces hay que tomar una postura siempre. siendo uno crítico, con la información del momento, como tú me lo mencionas, se pueden cambiar. ¿Cómo funciona ahí esa línea entre... Es una delgada línea entre informar, ahí sí, se le dan a los televidentes en nuestro caso todas las opciones y todas las voces. Eso es un trabajo que, siendo honesto, se hace ahora. Y hablo de unos 5 años hacia acá. Pero antes, claramente los canales de televisión y los medios de comunicación mm, tienen intereses en general, porque también son un negocio, también son empresas, porque los periodistas pues, es nuestro trabajo y nos pagan por eso. En el caso de la política hay que tener mucho cuidado y se le dan las herramientas a las personas para que sean ellas mismas quienes decidan con qué se quedan. Si lo hablamos de si es de la izquierda o de la derecha o del centro, creo que uno tiene que andar en zigzag. Hay ocasiones cuando la izquierda y la derecha se equivocan y el centro también, y se les da palo y se habla de lo malo que están haciendo, de lo que está equivocado. Pero cuando hacen las cosas bien, políticamente hablando, cosas que benefician al Estado y a la gente, también el medio de comunicación debe reconocerlo. Ahora, con todo este auge, que no es nuevo tampoco, de todos los medios sociales, este negocio, ¿cómo cambia? Mucho. ¿Cómo ha mutado el negocio periodístico a nivel de negocio? Claro está. Si lo hablamos desde la parte de los negocios, cuando estaba solo la televisión, radio, prensa, medios tradicionales, pues estaban estas pautas que te menciono. En radio, pues son las cuñas radiales y en prensa
pues son las páginas que se les dedican a las promociones y demás. Cuando empieza a surgir todo el tema digital y está bien evolucionar, pues los medios de comunicación también tienen que empezar a transformarse. ¿Qué ocurre? Mm, Se abrió una ventana para que creadores de contenido empezaran a recibir ingresos por las visualizaciones, porque de todas maneras pasa, y tú lo sabes muy bien, con el caso de Facebook. Tú puedes decir, yo tengo una página en Facebook de noticias. La página no es tuya. La página le pertenece a Facebook. Y hay un tema de monetización y tú recibes un ingreso por la cantidad de personas que estén viendo ese contenido a través de esa plataforma. Sin embargo, esa cantidad de personas que te están siguiendo a ti, si tienes un muy buen contenido, pues van a preferir tu contenido por encima del contenido de la prensa, radio y televisión. Lo mismo que ocurrió con YouTube. Hubo una época en la que crecimos, en la que todo lo averiguábamos en YouTube. ¿Cómo hacer un tutorial de un arroz? Todavía. ¿Cómo, cómo cambiar una llanta? A través de YouTube. Ahora lo hacemos con otras plataformas. Entonces buscamos, deslizamos y dejamos, me gusta ponerlo como ejemplo, dejamos a YouTube a un lado y ahora lo hacemos a través de otras plataformas. La gente dejó de informarse a través de televisión, prensa y de radio y ahora se informa a través de plataformas digitales. Ahora, bajo todo ese ruido informativo o de contenido, porque no necesariamente es informativo, ¿qué tan presente está o cómo ves tú, decías, eso es una perspectiva ya personal, la verdad? ¿Cómo aconsejarías a alguien pilas con esto? Eso es falso. Se nota a leguas. Se nota, ahorita la inteligencia artificial mal usada puede acabar con muchas personas y negocios y demás. Se presta para estafas, se presta para engañar y para difundir las noticias falsas. Cuando hablamos, eso sí tiene los medios tradicionales. Lo dijo alguien hace unos días, la memoria histórica de un país reposa en los medios de comunicación, especialmente en la prensa, porque cada medio de comunicación tiene su archivo. En el que yo trabajo hay archivo desde 1992, un archivo audiovisual que tú puedes ver y constatar. Pero a modo personal, ¿cómo le explico yo a alguien? No, es que eso es falso, porque ahora, hoy en día, un video lo pueden ver millones de personas. No, y la Miles. inmediatez es 9 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, A la hora que tú entres a TikTok, por ejemplo, hay algo. Y dependiendo del contenido que tú consumas, pues... es que hay una ventana de tiempo a un noticiero central, por ejemplo. Sí, claro. Y ahí ya Es tu tía decirle- Paquita ya le contó todo a la Sí. amiga, la hermana. Ya Paquita contó el chisme y pues el noticiero que debe hacer, competir con Paquita. ¿Por qué? Porque pues Paquita lo cuenta, pero hay que profundizar y ver las otras aristas. Porque en TikTok, si tú ves en 15 segundos, y eso ya es mucho tiempo, tú no atrapaste a tu audiencia, pues... No, y eso desliza quiero hablar contigo ahorita más tarde, sobre los y tiempos. se va. Pero en cambio en el noticiero se presta para dar un despliegue y cada quien tiene su público. Lo que yo le puedo decir a la gente es, al final del día tú puedes ver lo que quieras, consumir lo que quieras, pero uno también tiene que tener, ahora sí, tres dedos de frente para diferenciar en qué es cierto y qué no. Generar chismes o rumores y volverlos virales puede generar pánico económico para muchas empresas. Y ocurre mucho, y si hay el espacio para hablarlo, mm, creadores de contenido que terminan destruyendo marcas porque no saben usar el producto que compraron de cierta marca y generan ese ruido y terminan perjudicando a empresas que han trabajado durante años para constituirse, pero porque una persona no entendió cómo utilizar esto, dice no sirve y tiene millones de seguidores, destruyó una marca. Pero no es porque el producto no funcione, de pronto el creador de contenido no lo sabe usar y muchos se quedan con la imagen que el creador de contenido dio. Y lo mismo pasa con las noticias. Hay mucha gente que cuenta rumores, chismes o que no explica bien y se van haciendo virales por la forma en cómo lo cuentan,
pero a la larga no es la verdad. Y la verdad, pues, entre tanto, no es absoluta. No es ni blanca ni negra, es un tema de matices. Pero lo que yo recomiendo es infórmese por otros lados. Si tú ves una noticia a través de TikTok, Facebook, Instagram o la plataforma que sea, pues revisa a ver si en otros medios un poco más serios que se dedican a eso y que le pagan a gente para investigar, está igual o está diferente. Hay que contrastar. Es como cuando vas a comprar algo y dices, aquí está más caro, pero de pronto a los locales está más barato. Vamos a ver. Eso es la recomendación, pero Nadie lo hace. es poco que se hace. Nadie No, lo porque hace. claro, el botón está ahí compartir rápido, pum. Te Lo envías y que, eso lo que, se lo que sí- difumina. en lo que sí aplica es para el voto informado. La gente en redes sociales cree muchas cosas, pero a la hora de tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, a elecciones, buscan la información de los medios tradicionales, los perfiles que hay, qué antecedentes tienen, por quién voy a votar, cómo voy a votar, qué voy a elegir. Y no lo digo yo, lo dicen empresas que se dedican a ese tipo de estadísticas, donde dicen que sí, si bien la gente consume en plataformas digitales, pero a la hora de tomar ese tipo de decisiones importantes, también se informan a través de los medios tradicionales por la credibilidad que pueda tener. Ejemplo, puede haber un medio de comunicación que se llame Tapita Azul y otro Tapita Roja. Tapita Roja tiene fama de pertenecer a la izquierda y Tapita Azul a la derecha. Entonces, yo, si soy más de la izquierda, voy a ver lo que Tapita Roja me ofrece. Si tú eres más de la derecha, tú vas a ver lo que Tapita Azul te ofrece. Y podemos entrar a debatir y podemos culpar el uno al otro, pero cada quien le ofrece a su audiencia lo que le interesa. Lo importante es que siempre haya ese punto medio, Ujú. porque tampoco vamos a decir que pues no podemos, los medios de comunicación, si bien se influye, no podemos hacer que la gente tome las decisiones que se requieren. Bueno, por experiencia sé que plataformas, bueno, Twitter, Facebook, lo que sea, te ponen en círculos. Y es muy difícil salir de ellos. Sí. Nivel de algoritmo, Ujú. llaman. Eso no es mentira, siempre es verdad. Entonces, ya cuando te encajas un poco, es muy difícil no ver noticias que a ti te parecen acordes. Ujú. Y sacarte, puede que sean erradas, puede que sean distópicas, pero no. Pasa mucho con nuestra política en nuestro país. No hay casi medio, es un extremo y extremo. Y ves que no, te comparten noticias de acerca de su partido, por ejemplo. Ujú. O noticias de hace 20 años que refuerzan su ideología, Sí. pero dicen, pero sí, ya sí, lo sé, pero el presente es este. No, pero es que tal. Y Bien. sigues viendo esa información en sus dispositivos. No, y además es que pues en Colombia estamos muy polarizados y nos encanta pelear. Bueno, es pan de cada día. La familia les gusta pelear. Sí, Regla de oro, no hablar de religión y política en la mesa. perfecto. Pero bueno. Bueno, quiero ver un poco el punto de lo que tarda hoy en día un noticiero. Más de 2 horas. Eso es un... Pero, déjame un momento ahí. A ver. En mi medio Ajá. hay una sección que se llama US Content Ajá. o US de contenidos que va muy ligado a la profesión y muchos comunicadores se especializan a veces en esa área, que es transmitir contenido, contar una historia a través de un producto que incite una venta, un negocio. Sí. Pero son copies o contenidos muy compactos. Ujú. Claro, no son comparativos a periodísticos, ni mucho menos, tienen un objetivo diferente. Sí. Pero están diseñados para la retención tan poca que tiene hoy la gente. Ujú. Ahora, un noticiero, un target, que es, para mí ya me parece pesado. 3 horas Sí. sentado viendo eso. Es demasiado. Para algunos no. Y de pronto nuestros padres son un poco más clásicos, son un poco más antigua. ¿Cómo ves cómo se está viendo tu atmósfera normal de día de trabajo, esa transición del peso de intentar forzar que la gente se quede un poco más? ¿Cómo segmentan la información de tal manera que puedan apuntarle a diversos públicos y mantenerse vigentes en tiempos actuales y futuros? ¿Cómo ves ese? ¿Cómo lo ves? Empecemos por lo último. ¿Cómo mantenerse vigentes? Así como dijeron que la radio iba a desaparecer cuando llegó la televisión y cautivó a todo el mundo, lo mismo dijeron cuando empezó Internet y el contenido audiovisual a disposición
de todos. No va a desaparecer porque cada uno tiene su público. Hay gente que no ve televisión, pero le gusta escuchar radio. Hay gente que no escucha radio, pero le gustan los podcasts audiovisuales o los videopodcasts. Hay público para todo. ¿Cómo se organiza un noticiero? Mantener al televidente durante 2 horas, bueno, al menos en el caso de Noticias RCN, del que sí puedo hablar, va de 12:30 de lunes de 12:30 a 2:30 de la tarde. Entonces, son 2 horas. Pero no son 2 horas en neto. Es decir, porque hay estas pautas que le dan al televidente un respiro de tanta información. ¿Cuántas espacios Cuatro de pauta? bloques comerciales. Entonces, cada bloque comercial puede durar 7 minutos. Ok. Si tenemos 4 bloques, son 28 minutos. El resto es lo que hay que llenar. ¿Cómo se llena? Con una continuidad. Y lo ideal es que el televidente en un solo bloque tenga emociones distintas. Eso sí no lo aprende uno con un medio nacional. El secreto está en, tomen nota, tener algo que informe, algo que indigne, algo que enseñe, algo que entretenga y algo que cause emoción. Si tenemos esos 5 elementos jugando en diferentes puntos del noticiero, vamos bien. Siempre se abre el noticiero con lo más importante, sea de Colombia o sea del mundo. La noticia, si del mundo es muy grande, se abre con eso. Entonces al televidente se le van dando en estos bloques comerciales, en estos bloques informativos, todas esas emociones al tiempo. Ocurre una cosa, y es que a veces la noticia es tan importante que un solo bloque se debe llevar por tiempo toda esa misma carga informativa. Ocurrió con las elecciones en Estados Unidos, era la noticia del mundo. Y hay que explicarle a un colombiano promedio cómo funciona, por qué es importante, por qué una elección de un presidente de otro país influye en la política del Estado, en la economía e incluso en la parte del turismo, en las relaciones comerciales. Hay que explicarle a la gente, explicarle detalladamente y eso tiende a que la gente se quede. Y ocurrió con una amiga que no le gusta ver noticias, pero a mí sí. Y estábamos almorzando y justo ocurrió con el tema de Trump. Estaba en RCN, obligada por mí, y se aburrió. Lo cambió, pasó a Caracol. Estaban dando lo mismo. Fue a Red Más, estaban dando lo mismo. Fue a RTBC, estaban dando lo mismo. Y se molestó porque decía, es que ustedes no tienen nada más de qué hablar. Y sí, pero cuando la noticia es tan importante, pues hay que darle el despliegue que se merece. Es muy complicado mantener al televidente atento. Por eso también se refuerzan con notas sociales que sirven para que la misma gente diga, bueno, pues a la gente le gusta verse en televisión, a la gente le gusta verse en pantalla. Hay gente que no le gusta grabarse, pero le encanta ver a otros, sentirse cercanos. Que si esto le pasó a alguien, ejemplo, en Cartagena, me puede pasar a mí, aquí en Cúcuta o a mí en Bogotá. A todos nos han robado en alguna vez en la vida o todos conocemos la historia de alguien que lo hayan robado. Y al final eso es lo que cuenta, tener todos esos elementos para intentar mantener a la audiencia. ¿Qué ocurre? Que en los bloques comerciales pues esa audiencia se nos puede ir. Por eso incluso, no lo he dicho, de mi boca no saldrá, que hay ciertos acuerdos como entre la producción de los canales que se van casi que a la misma hora al corte comercial. No es algo que está escrito, pero es algo que se hace. Entonces, si RCN ¿Un se pacto de va, caballeros? podríamos decirlo así. Si nos vamos a las 2 de la tarde, el otro también, y viceversa, y así mantenemos a la audiencia interactuando, cada uno pues con
Recuerdo que sucedía eso hace muchos años, como que Sí, al entonces, revés, competían, vámonos para acá, vámonos acá. ajá. Bueno, ya no No, sí, pasa. o sea, la competencia existe, claro. O No, pero sea, pasaba muy seguido, se iban, se cambiaban, no estaban sincronizados. no, pero Es por eso. ahora sí hay una sincronía. Tiene storytelling, como tú lo dices. Ujú. Mantiene la emoción, el boom, el sub y baja y lo vas llevando para que Sí. rinda todo lo que puedas. Y ese es el objetivo, que se mantengan retenidos ahí porque, bueno, ese contenido se fragmenta y se transmite en otros canales. Ujú. Eso es ya una regla que debe tener todo canal, todo medio de comunicación, mantenerse. Mientras no estén en emisión, y me corriges, principales, toda esa ventana de tiempo están dando contenido. Sobre todo Claro. si hay un en vivo o hay algo que no puedan. Ujú. Se empezó a mantener a la otra audiencia, porque hay mucha gente que realmente no nos ve, pero sí nos sigue. Si Ujú. tenemos 8 millones de seguidores en una sola red social, eh, podemos saber cuántas personas nos ven en sus casas a través de otro tipo de herramientas. Pero si hacemos un en vivo en Twitter, entonces en Twitter nos pueden ver 14.000 personas. Ese mismo video se repostea en otras plataformas. Entonces en YouTube tenemos solo 1.000, pero en Instagram nos están viendo 4.000. Son audiencias distintas en plataformas distintas, pero ahí sí podemos saber en tiempo real cuánta gente nos está viendo al momento. Porque ahí aparece, sube, baja, fluctúa. Ujú. Y de eso se trata. Volviendo al punto que es el periodismo, sí. Sí. ¿Se puede vivir del periodismo independiente en Colombia? No. ¿Conoces colegas que lo hagan? Sí. ¿Cómo viven de ello? ¿Cómo crees que vive Conozco las usted? dos aristas. Uno, puedo decir sicarios del micrófono, ya lo dije. Hay unos que son sicarios del micrófono, periodistas independientes o que se disfrazan de independientes, pero lo que hacen es extorsionar. Sicarios del micrófono. ¿Cómo extorsionan? Tengo cierta cantidad de personas que me ven, que me siguen, y conozco esto de ti. Yo puedo sacarles y mostrarles esto que te deja mal, pero si me pagas esto, pues yo me quedo callado. Eso Pero hablan, siempre se ha llamado así. nosotros los llamamos así, sicarios del micrófono. Bueno, eso no es nada nuevo, no es nuevo. No, eso es algo que Es en algo el que medio se conoce. es underground, está por Sí, ahí. eso es una forma de extorsionar. No, No es un negocio, porque la privacidad de la gente no puede ser un negocio. Es decir, los, las pero, cosas que tú mantienes en privado, hablo desde la parte privada, porque si ya eres una persona con exposición pública, un político y demás, tu vida es pública y cualquier persona puede tener el derecho a acceder a esa vida pública que tú has llevado en cuanto a la pero gestión. igual. Pero hay una cierta línea que no se debe cruzar y es la parte personal. Ejemplo, si tú tienes tu familia, tu esposa, tus mascotas, pero tú eres una persona que en su hogar se comporta de cierta manera. Al resto de la gente no le debe interesar y eso a mí no me debe interesar como periodista para extorsionarte y pedir dinero, porque es tu vida. Sin embargo, si eso afecta el entorno en el que estás, ya es distinto, pero yo estaría cometiendo un error si digo, si tú no me pagas, yo voy a exponerte. Y eso es lo que hacen algunos periodistas independientes, exponer cosas. Hay otros que también conozco. Afortunadamente tengo un grupo grande de periodistas independientes que son mis amigos, mis conocidos. Y digo independientes entre comillas. No están ligados a un medio como tal, No contractual. contractual, porque son su propio medio. Entonces son independientes, escriben blogs, columnas. Pero entra en la categoría. Sí, Ok, digamos que sí. bueno. Digamos que, llamémoslo así. Pero resulta que, ¿cómo viven? ¿De qué viven? Te lo dije hace un momento. Los medios viven de la pauta. Punto. No hay manera de sostener un medio de comunicación si no genera ingresos. ¿Y cómo genera ingresos? A través de esas pautas. De las personas que yo tengo, que pueden consumir tu contenido.
Bueno, entonces, ¿cómo vive esta gente ética? Éticamente, Sí, ¿cuál es su negocio? Sin medio, oficial. oficial. Sus redes funciona como influencer en esencia. No, porque bueno, los influencers ya es otra categoría. No, pero hay periodistas. De todas maneras, si hablamos del medio de comunicación puntual que crea ese contenido digital, pero trabajan para una empresa, en el caso de Semana, podemos hablar de Juanita. Ujú. Juanita es una de las caras más reconocidas ahorita después de que Vicky Dávila salió de Semana. Y Juanita crea ese contenido bajo una línea editorial que tiene la, la empresa. Y a ellos les funciona. No son independientes. ¿Por qué? Porque se publican a través del perfil de Semana. Punto. Hablo desde la gente que toma Ujú. su celular, hace sus columnas y crea opinión. No son periodistas, son líderes de opinión. Que pasa mucho en Cúcuta, que es la ciudad donde grabamos. Pasa mucho. Canales de Facebook de Noti Cúcuta. Ah, Ese tipo bueno, de periodismo. hablamos de No, ese porque es tipo de que, es periodismo. que si te pones a indagar un poco, se desminuza un poco lo que es un periodismo. A ver, Un periodista. eso radica en que, lastimosamente en Colombia, cualquier persona, y digo lastimosamente, haciendo énfasis en eso, cualquier persona, por la ley que tenemos en nuestro país, puede ejercer la libertad de expresión, porque el periodismo se considera como pues, libertad de expresión. Pero ¿qué ocurre? Que como en el gobierno de Andrés Pastrana se le quitó la tarjeta profesional a los periodistas. O sea, hay comunicadores sociales. Yo soy graduado en comunicación social. Hay universidades que tienen el título de comunicador social y periodista. Pero nosotros, los comunicadores en Colombia, no tenemos una tarjeta profesional, como lo tienen los ingenieros, como lo tienen los contadores, arquitectos, porque es muy complejo ante la ley tener una postura. Si un ingeniero o bueno, un contador da su tarjeta profesional y se comete algún tipo de fraude, paga con su tarjeta profesional, o sea, se la quitan y no puede volver a trabajar. Al periodista no le pasa eso. El periodista con una simple retractación, ¿Crees que es malo no tener tarjeta profesional? sí. Pero no, Desde, eso no. hablo es para las personas que terminan con estos celulares informando a la gente sin siquiera prepararse. Y es una pelea que yo he tenido, y digo pelea porque he tenido muchas discusiones al respecto. Tú puedes ser un reportero, y yo soy reportero. El reportero es el que está en la calle, haciendo la reportería, reportando, diciendo a esta hora en Cúcuta, y mis amigos ojalá y vean este pedazo, a esta hora en Cúcuta hay un accidente y pasó esto y le estoy contando a la audiencia, estoy reportando lo que ocurre. El periodista es el que llega y dice, si hablamos de un accidente, ¿por qué ocurre el accidente? ¿De dónde venía el vehículo? ¿Quién es la persona que venía manejando? ¿Venía ebria? ¿No venía ebria? ¿Qué fue lo que pasó? Empieza a hacer esas preguntas y a buscar esas respuestas. Hace un trabajo un poquito más profundo y ahí sí publica que hubo un accidente con diferentes aristas para explicarle a la gente qué fue lo que pasó. Porque el reportero llega al momento y cuenta lo que está viendo. Pero el periodista es el que tiene que hacer un trabajo un poquito más profundo. Para mí, respondiendo a la pregunta, sí es un error que los periodistas no tengan tarjeta profesional. Los que se dedican a esto deben prepararse, capacitarse, saber escribir. Pero la aún re- así, si existiese, todo el que tenga una voz tendría claro, que. pero estamos hablando, por eso te digo, No, no digo que no esté no, ni bien ni mal. no, la delgada línea entre el periodismo y la libertad de expresión. Son dos cosas que van de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, todas estas personas que tienen un celular, que transmiten, que tienen una voz, que tienen una audiencia, tú vas a mirar, yo los quiero como personas, a todos, porque uno aprende mucho. Pero
son pocos los comunicadores que hacen ese ejercicio de hacerlo a través de las plataformas digitales. Hoy ya lo vieron como un negocio. Entonces, ahí vi que hay algunos policías retirados, que hay personas que son o fueron conductores de transporte público. Eh, Hay otras personas que son de pronto domiciliarios también, haciendo periodismo, en comillas, pero no profundizan, no escriben, solo son notas ahí al aire de fotos que les envían, de grupos, de barrios. Pero si tú te sientas a hacer un análisis profundo, pues tú lo sigues es porque te cuentan lo que pasa diariamente en la ciudad, pero no hay uno que ejerza una opinión o un contenido de valor que le dé a uno una noción de, pucha, este portal me informa bien de lo que quiero saber. Cosa que sí hace, por ejemplo, La Opinión, que pese a que, y lo menciono porque estuvo con la familia Colmenares durante muchos años y decayó por pautas publicitarias por lo mismo y se tuvo que vender a un grupo económico grande, pero aún así contratan solo periodistas graduados para hacer este trabajo. El problema es ese, que cuando no se está preparado, yo puedo decir que sé de redes sociales y puedo llegar a decirle a alguien, venga y le manejo sus redes y venga y le hago unos videos, pero yo no sé, por ejemplo, de medición, yo no sé de estrategia, yo no sé de KPIs, yo no sé de muchísimas cosas que seguramente tú sí sabes porque tú te has preparado y te has especializado para eso. Y eso pasa en Cúcuta. Hay muchos haciendo lo mismo porque vieron que había un negocio. ¿Cómo se mantiene? Yo como no trabajo en eso, yo lo puedo decir. Los medios digitales aquí en esta ciudad se mantienen a punta de la pauta que les da la alcaldía, la gobernación y una que otra empresa. Cada secretaría tiene su pauta publicitaria. Por eso es que tú ves tantos periodistas con su teléfono. Ya las ruedas de prensa, tú ves que no hay espacio para el periodista porque todos están con sus trípodes y sus teléfonos. Y uno Te dice, arde, ¿no? Te duele en el... sí, y más allá de eso es porque el periodismo como profesión es muy mal paga en el país. Bueno, pero ya no toquemos esa parte que es uno de los cierres del capítulo. Pero antes de ponernos un poco, porque está picante ya la situación del tema, para cerrar un poco el arco narrativo del tarjeta profesional, Ujú. que honestamente creo que sí, Se resume, pero o yo lo resumo. Sí, un periodista debe tener tarjeta profesional. Una persona que tiene esa voz o la responsabilidad de informar a otros allá voy. debe tenerla. Porque hay que Debería. definir, yo creo que definir comunicar e informar. Ujú. Puedo hablar contigo y estamos transmitiendo información, estamos comunicando. Exacto. Está. Pero informar, Yo aquí no eh, estoy dando mi opinión sobre muchos temas y yo no estoy informando a nadie. Pero si hablamos rápidamente de informar, yo te puedo contar de la situación que está ocurriendo actualmente en el Catatumbo con muchísimos detalles que están confirmados, ya sea porque las autoridades los tienen con balances, con cifras y demás. Ahí sí estaría informando. Pero en este momento estoy omitiendo mi opinión y por eso el periodista tiene una responsabilidad que es informar. Por eso no cualquiera debería dedicarse a informar a los. Un carnet o una tarjeta profesional le da no el derecho, pero sí la potestad, o bueno, debe hacerse responsable de lo que dice. Y te lo repito, es tan sencillo como que no podemos andar por ahí contando chismes de pasillos y pasándolo por información. Tenemos que decantar la información porque esa es la responsabilidad, informar. Pero si yo informo mal y si estoy generando opiniones que no son ciertas, que no tengo cómo comprobar, pues termino haciendo un chisme. Y eso es lo que hace el carnet, que deberíamos tenerlo. Desde mi perspectiva, quienes se dediquen a informar
tienen esa responsabilidad, deben hacerse responsables de lo que están diciendo. Y rápidamente te digo, a veces uno en el oficio trabaja para una empresa y a veces uno se va en contra o choca con la línea que debe seguir el periodista en cierta empresa. Hay un punto ético en el que uno dice, yo no voy a prestarme para decir eso. Porque a la larga, sí, es el medio, pero también soy yo como persona. Y yo tengo el derecho de elegir si quiero o no quiero publicar algo. Eso es verdad. Sí. Y pasa. ¿Qué tan seguido? ¿Por qué? ¿Por qué la duda? ¿Por qué la duda? A ver, no, aclaro que yo no solo he trabajado en televisión, ¿no? He hecho también radio y prensa. Y de un medio me suspendieron el contrato por omitir información. Información que iba a perjudicar a otra persona. Solo porque en ese momento estábamos acompañando a alguien más, políticamente hablando. Y ahí sí no puedo decir marca porque pues esa marca está vigente todavía. Esa emisora todavía existe. Ok. Bueno, cuando tengamos bien una audiencia poderosa, tal vez vamos Los quemo. Pero vamos a ser más suaves. A ver. Bueno, a todo esto lo hablado, ¿recomienda la profesión? No. Ni a un amigo cercano, nada. No por lo que recién el tema que hablamos, sino No. como vida, No. como salud personal y que te puede ofrecer paz, tranquilidad. No. Un periodista comprometido, mira, un periodista comprometido dedica su vida a esto. El periodismo genera, y tú hablas con muchos colegas y todos compartimos lo mismo. Si tú tienes hijos y tú tienes familia, hacer periodismo es mucho más complejo como que si estuviese soltero, porque es muy demandante. Todo el tiempo hay que estar conectado, concentrado, debemos, lo que te dije hace un momento, un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Como periodistas debemos saber de todo lo que está pasando. Estamos conectados todo el tiempo. Afortunadamente ya lo podemos hacer mucho más fácil. Pero si tú miras mi celular, tengo, mira, notificaciones de todo. Todo. Y causa estrés. Y uno se carga. Cuando son noticias muy negativas, uno termina cargándose. Son jornadas muy extensas en las que tú estás recibiendo todo ese choque de información y estás viendo cómo replicarla. Hay historias que pegan, hay historias que duelen, hay historias que indignan. Y a nosotros, los periodistas, también nos molestan, nos indignan. Los reporteros que están en la calle. Cuando uno es reportero, uno está al sol, al agua. Si estás enfermo, vaya y trabaja enfermo. Si estás cansado, pero estás en medio de un cubrimiento, hay que seguir. A veces en medio de los cubrimientos uno ni come. Y uno dice, no, espérese, voy a comer. Entonces, yo no recomiendo, si tú tienes el sueño de ser periodista, porque yo lo tuve en algún momento. Yo soñé con ser periodista. Yo me veía trabajando en un medio de comunicación. Pero vives el sueño. Vivo el sueño. Pero ya no permito muchas cosas. Ya pongo por encima mi estabilidad emocional. Física, mental. Exacto. Porque también somos humanos y nos cansamos y nos agotamos. Y en este trabajo se tiene mucho estrés. Y ahorita, afortunadamente, tengo una comodidad y unos espacios en los que llegar a una empresa en la que te dicen tienes 2 días de descanso, tienes tantas horas libres, puedes trabajar así, de esta forma. Hay una flexibilidad y uno se sorprende porque aquí en Cúcuta explotan a la gente. Bueno, no, yo Y pagan no creo que solo en Cúcuta, ¿no? En cuanto al periodo, pues yo hablo de Cúcuta porque es lo que conozco, pero explotan a la gente en los medios de comunicaciones locales. Dejen sus comentarios, sí. Sí, Los explotan. Por favor. Mis amigos lo saben, a todos los explotan. Les ponen horarios, contratos de prestación de servicios, pero le piden horario. Yo creo que la profesión es muy... O sea, tú lo haces de corazón. Es de pasión. O sea, el que lo hace, no lo hace por plata.
No, Cuando empezaste, yo cuando no. empezamos, porque nosotros nos conocemos desde un canal de televisión. Exacto. Hace, Sí, hace más de 10 años, pero tú estabas en un área y yo estaba en la otra, tú manejando el tema de las plataformas digitales y demás, y el contenido que estaba ahí. Y yo en la calle en la comiendo, calle, comiendo todo lo que tenía que comer. mira, incluso mi tono de piel era distinto por andar al sol. Y trabajé enfermo. Y trabajé por un sueldo irrisorio. Yo quería vivir el sueño. Yo lo quise vivir. Y sacrifiqué muchas cosas. Sacrifiqué estar con personas que realmente me querían. Sacrifiqué amigos que me dejaron de hablar porque para mí, lastimosamente, mi trabajo era primero. Si me necesitaban de 7 de la mañana a 9 de la noche, yo estaba feliz. ¿Y qué era lo que le daban a uno? Un almuerzo. Y uno estaba feliz con su almuerzo. Pero igual había que responder por muchas cosas. Eh, Una yo persona no así. recomiendo la profesión como periodista. O sea, Sí, no la cierras, dices depende depende de lo que tú quieras hacer. de quién Si eres. tú quieres vivir el sueño, por ejemplo, O sea, si te gusta el tengo campo, una amiga médico que hace tortas. Y tú dices, ¿por qué? Si tiene su profesión. No era lo que le gustaba. A ella le gusta hacer tortas. lo que le apasiona, lo que le llena. Y le gusta hacer tortas y las aprendió a hacer tan bien que las vende. Y no gana quizás pues lo que se iba a ganar como especialista y demás, pero tiene una calidad de vida que le puede dedicar tiempo a sus dos hijos. Está para ellos. Y en el caso del periodismo es igual. Es una carrera de mucha pasión. Si tú no quieres sacrificar tiempo, personas, tu parte física y emocional, mental, no lo hagas. Porque esto exige mucho tiempo, exige mucha responsabilidad, incluso amenazas. Que Y es la eso, parte del y- periodismo importante, que no se dice mucho. Se no, sabe a voces, pero es aquí en evidente. Cúcuta el ELN me amenazó hace mucho tiempo. Sabemos dónde vive, a qué hora sale, en dónde está. Y uno se asusta y uno se... ¿Por qué? Pues porque hice una denuncia. Y entonces uno se convierte en un blanco fácil. Pero yo no recomiendo a una persona periodismo si no tiene la pasión para entregarlo todo y muchas veces no recibir nada. Si no, dedíquese a hacer otra cosa. Porque incluso los reporteros que conozco ya viven es de esto como un negocio. Ya no les apasiona. Y es triste, porque cuando los conocí, al igual que tú hace 10 años atrás, éramos todos un grupo de jóvenes Llenos de vida. en el auge digital. No, incluso yo también hubo en algún momento en el que intenté hacerlo, pero no me gustó y ya. Eh, pero ya esa pasión se muere porque hay cuentas por pagar. Y hay que estar ahí todo el tiempo y responder mensajes y estar ahí. Entonces, si tú quieres vivir el sueño, ya sea en radio, prensa, televisión, redes sociales, lo que quieras, dedícale tiempo, sacrifica, porque los sueños, sí, se cumplen. Y es muy bonito decir, ay, los sueños se cumplen. Pero en las charlas que yo he dado, que me invitan, yo digo, sí, los sueños se cumplen, pero hay que trabajarlos, hay que estructurarlos, hay que sacrificarlos para poder, hay que sacrificar muchas cosas para poderlo lograr. Porque si no se convierten en anhelos. Y hay que transformar ese anhelo en un sueño y el sueño en una meta y en una meta en un logro. Y eso hice a lo largo de estos años. Por ahora, de esto comemos y vivimos. Exactamente. Entonces, si Pero, quieren vivir el sueño, vívanlo. Pero yo cada que tengo la oportunidad de algunas amigas que ya tienen sus hijos y sus cosas, ¿no? Que quieren estudiar periodismo. Yo les hablo con la verdad. Porque en una zona como esta, en la que me tocó vivir la frontera, migración, orden público, crisis económica y demás, yo les digo, oye, no, y los medios no pagan tanto. Si tú quieres hacer dinero, por aquí no es. Si tú quieres ser famoso, aquí no es. Eso es una cosa de pasión. Y me encanta usar este ejemplo y es, a todos nos gusta el chisme. A todos.
A mí me pagan por hacerlo, por ir a averiguar, por ir a contar las cosas, pero no convertirlas en un chisme, sino por conocer el trasfondo de ese chisme. Y esto no es para todos, no es para todos. Qué honestidad. Usted quería honestidad, yo Ajá. le doy honestidad. Bueno, ahí está. Ahí está para que nos vean la dura realidad del periodismo en Colombia. Póngale de título. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Yo creo que el periodismo en pequeñas comunidades es importante. No se puede Claro. morir. No, no puede morir. Es Y el muy... periodismo comunitario es muy lindo porque es lo que le permite a la gente dar a conocer sus problemas. Aquí en norte de Santander hay comunidades que sufren, y no hablo de violencia, eso es aparte, que sufren del abandono del Estado. El departamento recibe dinero de regalías, que se supone se debe invertir en esas comunidades, pero se tiran la pelota entre el departamento y el municipio y al final no le solucionan el problema a la comunidad. Entonces esos medios comunitarios que son los que hacen las denuncias, que no tienen agua, que no tienen acceso a salud, que no tienen ni siquiera un lugar adecuado para la misma educación, que no tienen profesores y demás, hacen un trabajo maravilloso. Y me encanta que esos medios, pese a todo, se mantienen, porque siempre en cada comunidad hay alguien que necesita ser escuchado. Y muchas veces los medios locales, regionales y nacionales tienen que contactar a esos medios comunitarios para acceder a esas mismas denuncias que tiene la comunidad. Y ellos en esos pequeños medios comunitarios se convierten en un faro de, llamémoslo así, romanticémoslo, en un faro de esperanza pues para las personas que viven ahí, porque se sienten escuchadas y se sienten tenidas en cuenta. Entonces me parece que lo que hacen esos reporteros o esa gente que da a conocer sus problemáticas es muy valioso y no se compara, así yo pueda ser el periodista más experimentado, nunca podré comparar la pasión que yo siento como la pasión que siente esa gente, porque lo mío lo hago es por pasión, pero me pagan igual. Pero esa gente lo hace con pasión y por necesidad, porque necesitan solucionar sus problemas. Entonces, esa gente o los medios comunitarios son muy importantes y deben tener más apoyo, deben mejorar su infraestructura, deben tener la posibilidad de tener la misma visibilidad que otros medios. O sea, se lo merecen porque la gente que trabaja ahí trabaja con las uñas y lo hacen muy bien, sin tener título muchas veces, sin tener mucha experiencia, pero cumplen su objetivo y es ayudar al resto. Sí, bueno, no hay que ser blancos ni negros. Eso es una zona gris. Porque seamos honestos, no hay suficientes periodistas para cubrir todo el país, y menos, No. menos el de nosotros con tanta No lo sé. orografía compleja. Pero bueno, para ir cerrando, y ya que hablamos de comunidades y reportajes importantes, en tu experiencia, ¿cuál ha sido uno que te haya marcado? O fuerte. He visto muertos, he visto incluso cómo matan a alguien. Bueno, quedó vivo, pero falleció. He conocido el horror que se vive en esas comunidades. He visitado esas comunidades. Pero hay uno en particular, aquí en Cúcuta, o bueno, el noticiero antes tenía una sección que se llamaba RCN Contigo. Y fue el momento en el que yo dije, por esto es que yo escogí esta vaina. Por eso es que ayudamos a la gente con problemas con las EPS. Había una niña que en ese momento tenía 9 años. Esa niña tenía una enfermedad y necesitaba un trasplante a una clínica de 4º nivel en Bogotá. La familia no tenía recursos. No la atendía la EPS. La EPS prefería dejar que esa niña se muriera porque era mucho más barato.
porque la salud es un negocio. Y gracias a ese trabajo que se hizo acá, porque la denuncia ella la hizo a través de redes sociales. Yo vi esa denuncia y me hice cargo de ese caso. Contacté a la mamá a través de Facebook. Me respondió, me contó todo, tuvo mi número. Hablamos como 40 minutos por celular, ella explicándome cómo había sufrido su hija por muchas cosas y ahora que la iban a dejar morir, y pidió que no la dejara morir. Una vez le cuento yo a los coordinadores en el noticiero. Me aprueban el tema y me pongo yo a trabajar. A hablar con la mamá, a hablar con el papá, a hablar con la gente del hospital. Y yo le dije a la señora, yo no le voy a decir a usted que yo le voy a salvar a su hija porque no puedo, pero yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que le puedan ayudar. Se hizo la denuncia. Logré que a esa niña la trasladaran desde Cúcuta, primero a recibir una valoración en Bucaramanga, y de Bucaramanga vía aérea hasta Bogotá. En Bogotá la recibieron. Se hizo la entrevista allá con los periodistas que estaban en Bogotá. A la niña le hicieron todo su tratamiento. Se obligó a la EPS a responder, porque se obligó. La niña se salvó. Para esa época fue cuando vino el papá a Colombia. Esa niña estuvo dentro del grupo de 100 niños que el papá conoció. Cuando yo le había perdido el rastro al tema, pero cuando yo vi en el mismo noticiero para el que yo trabajo y por el que yo hice eso, veo a esa niña completamente distinta, recibiendo la bendición de una figura tan importante como es el papá, yo dije, yo no la salvé, pero gracias a mi trabajo, esa niña está viva. Esa es quizá la historia como más emocionante, no emocionante, pero sí la más emotiva en todos estos años de periodismo, porque pude ayudar a alguien. Pude lograr movilizar a instituciones, médicos, para que pudiesen salvarle la vida a la niña. Y otra es en cuanto a la frontera, porque si bien aquí el tema de la migración marcó o hace parte de nuestro vivir, de nuestra cotidianidad. Cuando hubo el cierre de la frontera que generó la migración masiva, hubo la quema de camiones. Yo quedé ahí en la mitad, reportando. Me lanzaron piedras, gases lacrimógenos. Y eso a mí me impactó porque si bien yo había ido al Catatumbo, yo había estado en diferentes lugares cubriendo las noticias, nunca había quedado en medio de una confrontación. Nos enviaron cascos, chalecos antibalas que decían prensa. O sea, tener que yo volverme un blanco para poder reportar, eso me marcó. Me gustó, pero me marcó. Fue emocionante. Fue emocionante el correr, el estar, pero Charelanina. Pero cuando ya pasó toda la emoción y la adrenalina, yo dije, caramba, yo estaba arriesgando a que un tipo de esos todo loco me lanzara una molotov, me quemara o me disparara, porque durante todo ese proceso estuve hablando con gente del otro lado, con encapuchados debajo del puente. Uno se arriesga mucho. Entonces, creo que esos dos contrastes, uno muy emotivo y el otro muy peligroso, porque yo puse mi vida en riesgo y terminé corriendo de las piedras y los gases lacrimógenos, pero grabando siempre con mi celular. Esos son los dos momentos como que recuerdo más. Quiero ser noticia, no quiero ser la noticia. Pero Jorman, yo creo que cubrió muchos temas. Tendríamos para hablar largo y tendido de muchas historias que sin duda me parecerían muy, muy interesantes que las compartiéramos en la comunidad y en los espectadores, la gente que nos ve y nos escucha. Pero hemos llegado al final del episodio. Germán, me pareció increíble tenerte acá, de verdad, tantos años y estás acá, me parece, hombre, gracias por todo, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Quedan muchos temas por fuera. Ya esta fue como la intro
quizá en otro momento que regrese a Cúcuta, hablemos de eso que quedó pendiente, porque sí, el periodismo es también una forma de vida, es un trabajo, es un negocio, genera empleo, eh, tiene mucho que ver con las marcas, con la pauta publicitaria, pero yo lo que quiero aprovechar en este espacio para las personas que nos vean, que nos sigan, es retomar. Si no estás dispuesto a sacrificar lo que hace falta, haz otra cosa que te haga feliz o que te llene. Yo estoy muy feliz con lo que he logrado en estos ya 12 años de carrera, diferentes medios de comunicación. Valga la cuña, ahora soy jefe de corresponsales, los oriento, y también hemos cambiado la forma de trato. Ya no gritamos a la gente. Ya no tenemos jefes como los que quizá yo tuve en algún momento en otros lugares, con gritos, con amenazas, con insultos. También se puede enseñar desde el respeto y puedo causar una imagen de autoridad sin infundir el terror. A toda la gente que escucha, que nos ve, si tienen o conocen a un periodista amigo, seguramente tiene muchas historias que contar. Tenemos demasiado por contar. Pregúntenle cómo está y cómo se siente con todo. Porque a veces nos encargamos de contarle al mundo lo que pasa, pero nunca nadie nos escucha y nos pregunta qué nos pasa a nosotros. Y eso también es muy importante. Aquí estaremos, pues, cuando usted me necesite, con mucho gusto. Y esté yo aquí en Cúcuta, debatimos lo que sea necesario, sin tapujos. Increíble. Bueno, gracias a todos. Chao, chao.